Buenos días, chicos de quinto grado. Hoy tenemos clase de sujeto, núcleo y sus modificadores. ¿Qué es el sujeto? Ya habíamos hablado de que el sujeto es de quién se habla en la oración. Para determinar cuál es el sujeto, siempre debemos responder a la pregunta ¿quién? Ahora bien, ¿cuáles serían los modificadores del sujeto? ¿Cómo yo sé cuándo hay un modificador en el sujeto? Lo vamos a ver ahora. El número 1 nos presenta, pinta con el mismo color los cuadros que tengan al menos una palabra en común. Subraya la palabra. Ejemplo, tenemos el ibapomo del parque. El ibapomo, ¿de quién se habla? Del ibapomo. ¿De dónde es el ibapomo? Del parque. Aquel río. Cuando hablamos específicamente, cuando necesitamos saber cuál o qué palabra modifica a un sustantivo o a un sujeto dentro de una oración, lo que debemos de ver es a qué o a quién se refiere dentro de la oración. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pintar los que tienen que ver del mismo color los cuadros que tengan al menos una palabra en común. Acá tenemos, por ejemplo, Iwapomo del parque, Iwapomo. Aquel río. Entonces vamos a ver si hay alguna palabra que vaya con río. Entonces pintamos con un diferente color. Podemos pintar con rojo. Aquel río. Entonces pintamos río. ¿Está bien? Y aquel río pintamos en rojo. Ahora, directora. ¿Con qué tendrá que ver directora? Veamos el siguiente cuadro. Una manzana verde. Mi hermano menor, hermano, manzana, personas, la directora del colegio. Entonces vamos a pintar la directora del colegio y directora. ¿Está bien? Luego, una manzana. Una manzana verde. ¿Con qué se relaciona? Veamos. Se relaciona con manzana. Entonces pintamos una manzana y pintamos manzana. Así sucesivamente con las siguientes palabras de los siguientes cuadros. ¿Está bien? Luego desarrollamos o respondemos la siguiente pregunta. ¿Qué función consideras que cumplen las palabras que subrayaste? Si es sujeto o si es predicado, según el concepto que ustedes tengan. Según lo que yo puedo ver, las palabras que yo subrayé son la función que cumplen. Estas palabras son es la función de sujeto. Aprende. Veamos el concepto de modificadores del núcleo del sujeto. El sujeto está formado por varios elementos que ayudan a determinar o contemplar su significado. Los elementos son núcleo, que se determina con la letra N mayúscula, y los modificadores M, que se determina con la M mayúscula. El núcleo es el sustantivo o el pronombre que concuerda con el verbo conjugado. Es la parte más importante del sujeto. Observa el ejemplo. Las frutas son un mundo de sabores. ¿De quién se habla en la oración? De las frutas. Las frutas tenemos marcado en color rojo. Para determinar los modificadores de este núcleo del sujeto, entonces vamos a encerrar el círculo para poder determinar. ¿De quién se habla en la oración? De las frutas. ¿Cómo son las frutas? Son un mundo de sabores. ¿Qué palabra es la que modifica al sustantivo o al sujeto en este caso? En este caso no hay modificador. Entonces dejamos así.
Los modificadores pueden ser directos o indirectos. Veamos. En este caso anterior no nos indicaban los modificadores. Ahora vamos a ver qué nos indica en el siguiente ejemplo. El mismo ejemplo, la misma oración. Veamos si hay modificador directo o indirecto. Tenemos las frutas, son un mundo de sabores. Los modificadores pueden ser directos o indirectos. Los modificadores directos son las palabras, los adjetivos y artículos que se relacionan directamente con el sustantivo al que modifican y concuerdan con él en género y número. No olviden, como habíamos estudiado, que los verbos deben de concordar siempre con el sustantivo. Si el sustantivo o el sujeto está en singular, el verbo, por supuesto, va a ir en primera, segunda o tercera persona del singular, de acuerdo de cómo o de quién se hable en la oración. Los modificadores indirectos. Los modificadores, en este caso, los modificadores directos el modificador directo va a ser las. ¿Por qué? Porque habla específicamente de las frutas. El modificador directo va a ser el artículo en este caso. Y los modificadores indirectos están formados por más de una palabra y necesitan una preposición para unirse al sustantivo núcleo. Por eso, este modificador se denomina también complemento prepositivo. Por ejemplo, la adicción a los videojuegos produce insomnio e irritabilidad. Entonces, veamos. Si nuestro sujeto es de quién habla, de quién se habla en la oración, entonces, ¿de quién se habla en esta oración? Se habla de la adicción a los videojuegos. ¿Cuál es el núcleo de mi sujeto? El núcleo de mi sujeto va a ser de quién se habla en la oración. Se habla de la adicción específicamente. ¿La adicción a qué cosa? A los videojuegos. Entonces, indirectamente, la palabra videojuegos modifica a la palabra adicción. Por eso se dice o se tiene un complemento a prepositivo o un modificador indirecto. Cuando tenemos un modificador indirecto o un complemento prepositivo, debemos de tener en cuenta todas las preposiciones que hemos estudiado en el año. Por ejemplo, a, ante, bajo, para, por, según, sin, de, etc. En este caso, nuestra preposición es la letra A. Acá está entonces, acá se nos indica entonces que hay un complemento prepositivo. Un complemento prepositivo. No se olviden, la adicción a los videojuegos. Puede variar si yo digo la adicción a las drogas o la adicción a las bicicletas, etc. Siempre hay un modificador indirecto. Sigamos. Un poco de práctica. Analiza los sujetos de las oraciones. ¿Cómo vas a analizar? Van a determinar cuál es sujeto, cuál es predicado, si hay complemento prepositivo o modificador indirecto o si hay un modificador directo. Un ejemplo, pocos actores de televisión trabajan en el teatro. ¿De qué cosa se habla? Se habla de pocos actores. Entonces, nuestro sujeto es pocos actores. Nuestro núcleo del sujeto
sería actores. Entonces, la palabra pocos es un modificador directo. Pocos es un adverbio, es un modificador directo. Así sucesivamente van a ir determinando cuál es el sujeto, su núcleo y los modificadores, si son directos o indirectos. Seguimos. El siguiente ejercicio. Expresa los tipos de modificadores de los sujetos. Para expresar qué tipo de modificador es, debemos de determinar cuál es el sujeto. No olviden que el sujeto responde a la pregunta ¿quién? Los lentes de sol se perdieron. ¿Qué cosas se perdieron? ¿O quién se perdió? ¿Quiénes se perdieron? Los lentes de sol. Entonces, determinar cuáles son los modificadores. Vamos a determinar el primero, como siempre hago yo. Después continúan haciendo el resto ustedes. Los lentes de sol, mi sujeto. Mi modificador, la palabra de. Mi modificador indirecto, sería sol. Entonces, tenemos modificador directo, complemento. Prepositivo. Y los lentes es mi núcleo del sujeto. Entonces, se determinan, no olviden que se determinan con la letra N. Entonces, así tenemos analizada esta oración. El modificador indirecto, sol. Perdón, este es modificador indirecto, ¿está? Entonces, tiene que ser I. Modificador indirecto, modificador directo, el modificador directo que es los. Modificador directo, complemento prepositivo porque de es preposición y sol es el modificador indirecto. Así van a analizar esta oración. Continuamos. Escribe oraciones con sujetos que tengan las estructuras propuestas. Modificador directo más núcleo. Modificador directo más núcleo más modificador indirecto. Modificador directo más núcleo más modificador indirecto. Van a copiar una oración. Y así terminamos la clase de hoy, la cual es el sujeto y sus modificadores.